Señor, te damos gracias, gracias por las bendiciones que tú tienes para con la iglesia. Gracias por tu santa palabra. Como te cantábamos, Señor, es realmente por tu gracia que podemos caminar, que podemos avanzar con fe, con esperanza, Señor. No es en mérito humano, sino más bien es aún a pesar de nosotros. Es tu Espíritu Santo obrando en nuestro querer, en nuestro, incluso en nuestro hacer, renovando nuestra mente, animándonos, ayudándonos a caminar por fe, no por vista, Señor. Padre, rogarte que extiendas tu favor, nos hables una vez más, que cada oyente acá, Señor, pueda recibir tu palabra, Señor, con un corazón abierto, entendiendo, Señor, lo que es, entendiendo que es inmarcesible, entendiendo que es eterna, entendiendo que es poderosa para salvación. Señor, aún a pesar de la dificultad con la voz que tengo, ruego, Señor, tú seas obrando, tú seas hablando, Señor, por medio mío. Señor, ruego por cada uno de los oyentes acá, ruego por mi hermano, por mi hermana, Señor, que puedan ser edificados en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el Salmo desde el versículo 1. Salmo 41. Voy a leer la Biblia de las Américas. Salmo de David. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal, Yahvé lo librará. Yahvé lo protegerá y lo mantendrá con vida, y será bienaventurado sobre la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Yahvé lo sostendrá en su lecho de enfermo, en su enfermedad restaurará su salud. Yo dije, oh Yahvé, ten piedad de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos hablan mal contra mí, diciendo, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si alguno viene a verme, habla falsedades. Su corazón recoge iniquidad para sí, cuando sale fuera lo publica. Todos los que me odian murmuran a una contra mí, traman a hacerme daño, diciendo, una cosa del demonio ha sido derramada sobre él. Así que cuando se acueste no volverá a levantarse. Aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Pero tú, oh Yahvé, ten piedad de mí y levántame para que yo les pague como se merece. Por esto sé que conmigo te complaces, porque mi enemigo no canta victoria sobre mí. En cuanto a mí, me mantienes en mi integridad y me afirmas en tu presencia para siempre. Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. La verdad principal es que en medio del sufrimiento e incluso la traición de íntimos, David, como una imagen de Cristo, confiaba en la justicia y la fidelidad de Dios, sabiendo que el Señor los sostendría y haría justicia en su tiempo. En situaciones semejantes debemos reflejar el carácter de Cristo y actuar con compasión hacia otros y confiar en Dios para que extienda su misericordia y Él haga justicia. Entonces, algo clave que no quiero dejar de apuntar y de aclarar es que vamos a reflejar algunas características muy nobles de David acá, en cuanto a su reaccionar ante dificultades de la vida. Pero podemos tender a quedarnos solamente con eso, con David como un ejemplo. Pero más bien lo que quiero que consideremos es verlo a él como una imagen, como un tipo de Cristo, que en medio del sufrimiento y la traición va a confiar en la fidelidad de Dios. Y a la vez, este mensaje nos va a enseñar a vivir con compasión hacia otros y a descansar en el carácter de Dios, en su justicia y en su misericordia.
Cuando nosotros no sé, nos metemos en alguna situación que incluya relación entre personas, tendemos a ser muy optimistas, ¿no? Por ejemplo, en un matrimonio y empezamos a idealizar, o en una empresa, en un emprendimiento, en un nuevo trabajo, en una nueva iglesia, y empezamos a idealizar. Y nuestra expectativa es que esto va a ser todo lo que yo esperaba, esto va a ser todo lo que yo quisiera. Pero como se decía antes en el tiempo de la Santa Cena, después nos tropezamos con que las cosas no son como nosotros pensábamos o idealizábamos. Estamos en un mundo caído, afectado por el pecado, que este ha afectado irremediablemente las relaciones. Por tanto, de este lado de la eternidad, las relaciones entre personas van a ser complejas. Van a haber pujas de poder, pujas de intereses, diferencias de intereses. Pero es en medio de esa relación que Dios va obrando con su pueblo. En la teología, un tipo o una imagen es una persona, un evento, un objeto o una institución del Antiguo Testamento que de alguna manera va a anticipar, va a prefigurar, va a señalar hacia Jesucristo del Nuevo Testamento. Es decir, son como sombras, son como prefiguraciones del Mesías, que la idea era que nos ayudaban o que al pueblo de Dios le ayudaban a reconocer al Mesías cuando lo verían. Sabemos que esto no se ha dado tanto así. Pero varias veces en el Antiguo Testamento vamos a ver tipos de Cristo. Y en este salmo en particular, el ánimo es que no nos perdamos solamente en David, sino que veamos más allá de David, que veamos a Cristo mismo obrando. Bienaventuranza para el que considera al pobre. Van a notar algo muy notorio en este salmo, y no es el único salmo en el que ocurre, en el que se maneja y pareciese como si hubiese forzado el salmo y, no sé, hasta incluso la forma de expresarse en una parte del salmo es diferente a la otra parte. Por ejemplo, si se dan cuenta, y a continuación lo vamos a leer, estos 3 versículos, se está hablando en tercera persona, ¿no? Es en tercera persona. El resto de los versículos ya no se va a hablar en tercera persona, sino más bien se va a hablar en primera persona. Va a ser de alguna forma más personal. Entonces, la pregunta que nos haríamos es, ¿por qué, para empezar, hay esa diferencia, hay esa variación? Y es más, hasta tal vez podríamos ponernos a pensar, ¿qué tienen que ver el primer punto, estos primeros 3 versículos, con el resto del desarrollo del capítulo? La idea es que vayamos aclarando eso. Voy a leer otra vez los primeros 3 versículos. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal, Yahvé lo librará. Yahvé lo librará y lo mantendrá con vida y será bienaventurado sobre la tierra. Y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Yahvé lo sostendrá en su lecho de muerte, en su enfermedad restaurarás su salud. Este salmo empieza al estilo de las bienaventuranzas de Mateo, ¿verdad? Donde lo que intenta contrastar es algo que no parece lógico, pero así funciona en el reino de los cielos. Si me acompañan con sus Biblias a Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5 desde el verso 3 voy a leer. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Voy a saltar al versículo 10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Ahora, volviendo al Salmo, este Salmo más o menos está empezando con ese tono. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Estamos en un año electoral en nuestro país.
así que vamos a ver mucho campañas políticas. Los políticos van a buscar apoyo. Y entonces vas a ver que en zonas populares, pensando en Santa Cruz, en el Plan 3000, por ejemplo, pensando en el Alto, en La Paz, ¿no? Y ahí los candidatos, muchos que generalmente no pisan esos lugares, van a empezar a llegar y van a dar grandes discursos, van a hacer grandes promesas. La intención va a ser ganarse su confianza, ganarse su atención. Gente que en general ha sido generalmente postergada, gente que ha sido relegada, gente que ha sido marginada, gente que la verdad para muchos de estos políticos generalmente no ha sido considerada. Pero ahora va a pasar así. Ahora la pregunta ¿es eso lo que está apuntando? ¿Es una intención, por ejemplo, de un rey que está ahora preocupándose por los pobres porque quiere cuidar su gobierno? Y la respuesta es, no es así. No es ese tipo de pensamiento al que se está refiriendo. La palabra bienaventurado el que piensa en el pobre, esa palabra piensa, se puede traducir como mirar, prestar atención a algo de manera específica. En este caso, estaría hablando de aquellos que están atentos a las necesidades específicas de los pobres, no en un sentido ocasional o de conveniencia política, no en un sentido de hacerlo solo una vez y después seguir con su vida, no solo en un sentido de ganarse su confianza, sino de realmente prestar atención a las necesidades. No solamente estar atento a las propias necesidades, sino estar atento a las necesidades de otros. En este caso, ya que está contrastando con estar atento a las necesidades de los pobres, sí está hablando de necesidades mayormente materiales, cosas tangibles. Escuchaba de personas que tienden a pensar rápidamente en otros, ¿no? Que son mucho pensando en cómo ayudar a otros y que incluso llegan a descuidarse a sí mismos. Personas, diríamos, altruistas. Lo cierto es que el promedio de las personas no caemos dentro de ese grupo de personas altruistas. Más bien, el promedio de las personas somos prontos a sabernos necesitados, a sobreenfocarnos en nuestras necesidades, a sobreenfocarnos en nuestras carencias, a enfocarnos en nuestros problemas, a enfocarnos en lo que a nosotros nos falta, en lo que nosotros quisiéramos que fuera diferente. Por lo tanto, en su mayoría, en general, nosotros no estamos en ese grupo de personas altruistas, ¿no? Que más bien están pensando en las necesidades de otros. Más bien a nosotros nos cuesta salir de nosotros mismos. De hecho, el Evangelio tiene que ver con eso, con que nosotros salgamos de nosotros mismos y nos demos la vuelta a cómo vivimos o cómo vivíamos anteriormente. Entonces, ya que la realidad del hombre es esa, ya que el hombre se enfoca bastante en sí mismo, Dios de una manera hasta práctica diría, ha revelado su carácter misericordioso para con los desfavorecidos, para con los pobres en este caso. ¿Alguna vez han escuchado la ley del espigar en el Antiguo Testamento? He visto que también tenía otro nombre, pero realmente mi intención no es complicar. La ley del espigar en el Antiguo Testamento era una obligación de los dueños de las tierras para dar acceso a oportunidades de supervivencia a los pobres y a los marginados. Me acompañen con sus Biblias a Levítico capítulo 19, verso 9. Levítico capítulo 19, verso 9. Cuando ciegues la mies de tu tierra, Levítico 19, verso 9. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo, Yahvé, vuestro Dios. Ahora, seguimos en Levítico, pasamos un poco más ahí. Levítico 23, 22.
Cuando seguéis la miel de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis el sobrante de vuestra tierra. Los dejaréis para el pobre y para el forastero. Yo, Yahvé, vuestro Dios. ¿Se dan cuenta cómo está afirmando de cierta manera ambos pasajes y termina diciendo, yo, Yahvé, vuestro Dios? Yo les estoy diciendo esto. La ley del espigar mandaba a no cosechar hasta los bordes de los campos. ¿Para qué? ¿Para que se desperdicie? No. Para que aquellos más desfavorecidos, los pobres, por ejemplo, los marginados, puedan cosechar de esos lugares y que les sirva de alimento. A no recoger lo que caía del suelo. Si durante la cosecha se caían espigas, racimos de uvas o frutos, estos no debían ser recogidos por el propietario. Precisamente otra vez pensando en los pobres, para que sean los pobres quienes trabajen recogiendo eso y que sea para su provecho. Y esto también se aplicaba para los viñedos y para los olivares. Pasemos a otro libro del Pentateuco, Deuteronomio 24. Deuteronomio 24, versículo 20. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el forastero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no la repasarás. Será para el forastero, para el huérfano y para la viuda. ¿Por qué estamos repasando estos versículos? Una de las razones es para que veas cómo Dios ha sido tan intencional para cuidar de los pobres. Y la manera que ha tenido, ya que el ser humano tiende a encerrarse en sí mismo y pensar solamente en sí mismo, entonces lo ha regulado y lo ha establecido como ley. Este procedimiento deberían tener. De esta manera deberían proceder. Entonces, de esa manera, aunque forzados, aunque tal vez no lo hacían de corazón, sí, y lo hacían más como un ritual, pero lo hacían. Dios estaba cuidando de los pobres. Otra aclaración importante, y estos pobres generalmente terminaban siendo huérfanos, ¿verdad? Eran viudas, eran extranjeros, por eso dice los forasteros. Ahora Dios tiene tanto cuidado con los pobres, ¿no? Y en un sentido Él los ve con ese cuidado de una manera tan práctica que Él había establecido también otras leyes adicionales. Éxodo capítulo 23, verso 10. Éxodo capítulo 23, verso 10. 10 y 11. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto, pero en el séptimo año la dejarás descansar, sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que ellos dejen coman las bestias del campo, es decir, los animales. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Esto era el año sabático, el séptimo año. ¿No? Y obviamente hay varias imágenes que se van repitiendo, así como en la creación, que eran 6 días y al séptimo día había un descanso, un reposo, algo semejante acá, pero con los años y con el trabajo de la tierra. Además, en ese séptimo año se perdonaban deudas. Deuteronomio capítulo 15, versículo 1 y 2. Deuteronomio capítulo 15, versículo 1 y 2. Al cabo de cada 7 años harás remisión de deudas. Así se hará la remisión. Todo acreedor hará remisión de lo que haya prestado a su prójimo. No lo exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque se ha proclamado la remisión de Yahvé. Es decir, se perdonaban deudas. Inclusive se liberaban esclavos. Si un israelita se había vendido como esclavo para pagar alguna deuda, ese séptimo año era para liberarlo de esa deuda, era para liberarlo de esa esclavitud.
Éxodo versículo 21, verso 2. Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero el séptimo saldrá libre sin pagar nada. Sin pagar nada. Y en Deuteronomio 15:12 vuelve a repetir la idea. Y para colmo, no debían irse con sus manos vacías, sino que incluso se les debía proveer generosamente. Voy a leer Deuteronomio 15, versículos 13 y 14. Y cuando lo libertes, no lo enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tu rebaño, de tu era y de tu lagar. Le darás conforme te haya bendecido Yahvé, tu Dios. Entonces piénsalo así. Habían muchos israelitas que podían haber tomado malas decisiones, podían haberse endeudado y entonces se hacían esclavos. Pero después de esos 7 años ellos tenían la posibilidad de recuperar su libertad. Si quieren, podía ser un nuevo comienzo. Ahora, como vemos que incluso les proveían para que ellos no se vayan con sus manos vacías, incluso ellos podían insertarse de manera práctica a la economía. Dime si eso no es velar de manera práctica por los pobres. Dios estaba haciendo eso. Deuteronomio 15:7. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra, que Yahvé tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Voy a leer otros versículos que ustedes puedan anotarlo, tal vez por el tiempo no van a alcanzar a leer. Éxodo 22:25. Si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros, no serás usurero con él, no le cobrarás intereses. Entonces, fíjate, ellos primero tenían si quieren, ese cuidado de que podían recoger de los extremos de los campos. Además, en el 7º año ellos podían recuperar su libertad, se les perdonaba sus deudas. Además, se les proveía para que ellos podían volver a insertarse a la economía. Y además había otros diezmos especiales que se les podía dar a los pobres, a los extranjeros, cada 3 años, cada tercer año. Eso está en Deuteronomio 14, 28 y 29. Entonces, ven el cuidado de Dios con su pueblo, incluso con los desfavorecidos. De hecho, recuerdan que cuando estábamos viendo el libro de Ruth, hemos visto esa práctica. Ruth y Noemí, su suegra, sí, estaban cosechando precisamente de esos campos, porque precisamente ellos eran esas viudas, sí, esos pobres. Y vos, practicando esa ley, les permite cosechar. Hasta ahí parece fuerte, ¿no? Y no parece tan lógico, pero eso es lo que Dios hacía por los pobres. Además de cada 7 años, incluso cada ciclo de 7 años, es decir, cada 50 años, aparte del día del año sabático, había el año del jubileo. Y este año del jubileo era incluso mucho más grande que el año sabático, porque además del perdón de las deudas y otras cosas, se hacía un reseteo económico-social. Es decir, si tú habías perdido tus tierras, ¿no? Pero que al final te pertenecían, después de esos 50 años, se te podían volver a devolver tus tierras, volvían a los propietarios originales. Dios de manera práctica cuidando de los pobres. Ahora, quiero marcar las diferencias, porque hasta ahí alguien puede llegar a pensar que estamos hablando entonces de que Dios es socialista, ¿no? Como alguien decía, Jesucristo ha sido el primer socialista. Porque ese no es el sentido. Jesús mismo dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis les podrás hacer bien. ¿No? Y después les dice, pero a mí no siempre me tendréis.
Ahora, con todo y las oportunidades que se les daban en un sistema con gobiernos injustos, imperfectos, con una naturaleza pecaminosa gobernando por ahí, iban a seguir habiendo pobres y siguen habiendo pobres. Y entonces Dios de manera real va cuidando y protegiendo por ellos, va velando por ellos. Pero volvamos al Salmo, Salmo 41, verso 1 al 3. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal Yahvé lo librará. Yahvé lo protegerá y lo mantendrá con vida y será bienaventurado sobre la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Yahvé lo sostendrá en su lecho de enfermo, en su enfermedad restaurará su salud. Bienaventurado el que piensa, el que mira, el que presta atención al pobre. Yahvé lo va a librar. Por si acaso acá no dice que nada le va a pasar al que piensa en el pobre. No está diciendo eso. Pero dice que en el momento en el que le va a llegar mal, Dios va a cuidar de él. Dios toma muy en serio el cuidado que nosotros tenemos de otros. Y así como cuidamos de otros, Él cuida de nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Así como cuidamos de otros, Él cuida de nosotros. Ahora la pregunta por el otro lado es, ¿y si nosotros no cuidamos de otros? En esos 3 versículos del Salmo 41, ¿qué está diciendo? Que Yahvé lo va a librar, que Yahvé lo va a proteger, que Yahvé lo va a mantener con vida, que Yahvé no va a entregar a la voluntad de los enemigos de aquel que piensa en los pobres. Que aun cuando esté en su lecho de enfermo, Dios lo va a sostener. ¿Por qué? Porque ha prestado atención a los pobres. Y es más, si tú lees el versículo, el pasaje dice que lo va a restaurar. Entonces el principio parecería decir, de parte de Dios, tú cuidas de los míos, yo cuido de ti. Pero esto se cumple en la práctica. Cuando pienso en la persona más generosa que he tenido el placer de conocer, que realmente me ha inspirado tantas veces en ese entender de salir de uno mismo y pensar en otros, puedo ver cómo una y otra vez se ha cumplido en su vida. En tantas oportunidades esta persona bendecía a otros ayudando con cosas materiales, que para esta persona eran alcanzables, pero que para otros no era posible, no era alcanzable. Cuando llegó la enfermedad a esta persona, Dios ha provisto de tantas maneras el cuidado y las atenciones que esta persona ya no podía tener por sí misma. Dios se ha ocupado. Dios suple. Tú cuidas de los míos y yo cuido de ti. Y a la vez podemos ver como antítesis el otro extremo. Personas que son tan miserables que amparándose en sus necesidades no se extienden a bendecir a otros. Por ejemplo, extremadamente tacañas. Después el Señor igual se las va a cobrar. Y podemos escuchar y ver y escuchar testimonios de personas que digan, intento de una forma, de otra forma ahorrar, e igual nomás es como si no mi bolsillo tuviese un hueco por ahí, todo se va saliendo. Spurgeon dice sobre estos primeros 3 versículos: en el día malo, Yahvé lo librará. La promesa no es que el santo generoso no tendrá tribulaciones, sino que será preservado en ellas y a su debido tiempo se le librará. Ahora, lo que este pasaje, lo que esta porción no quiere decir, es que entonces nosotros ayudemos a otros para que Dios nos ayude. Esa no es la motivación. Porque si haríamos algo semejante, voy a ayudar a otros para que Dios me ayude, sería como hacer los pactos en las sectas que promueven la teología de la prosperidad. Y eso
no en la iglesia de Dios. Proverbio 19:17. El que se apiada del pobre presta a Yahvé, y el que lo recompensará por su buena obra. Dios bendice y cuida a aquellos que demuestran compasión hacia los necesitados, reflejando así su carácter misericordioso. Antes de pasar al siguiente punto, no quiero perder esta oportunidad de que solamente veamos como un buen ejemplo a David en esto, sino que veamos a Cristo, siendo compasivo con los necesitados. Tanto así que se lo ha acusado de pecador porque se juntaba con pecadores, no para pecar, sino porque él era compasivo. Porque aquellos que muchos descartarían, él los tomaba, reflejando la gracia que recibía de Dios. Y así pasaba con David. David ha sido compasivo. Pensemos, por ejemplo, en Mefiboset. Mefiboset era, ustedes saben que David tenía una gran amistad con Jonathan, el hijo de Saúl, amaba a Jonathan. Cuando después David asume el reinado, lo más habitual era que ellos eliminaban a la familia del anterior rey cuando no eran de su linaje, ¿no? Para cuidarse, para seguridad de su linaje. David hace diferente con Mefiboset. Él extiende misericordia. Él tiene compasión. David también a lo largo de su vida extiende muchas veces misericordia a Saúl. Cuando lo tenía en posibilidad de incluso de eliminarlo, no lo hace y respeta a la vez que confía en Dios. David también extiende misericordia a Absalón, su propio hijo. ¿Recuerdan? Él decide rebelarse y empieza una sedición para tomar el trono. Toma a las concubinas de David. Pero aún en medio de todo eso vemos a un David misericordioso, pidiendo que tengan cuidado de Absalón cuando estén en batalla, llorando cuando Absalón muere. Segunda de Samuel 18:33. Hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. David extendía misericordia. O cuando Simei, por ejemplo, lo maldice cuando él estaba huyendo de Absalón. Lo más habitual hubiese sido que después él lo hubiese matado, pero no hace eso. Perdón, está acoplando. O cuando extiende misericordia a aquellos que lo habían traicionado para aliarse con Absalón. Pero él les extiende misericordia. Todo esto que menciono no es para exaltar a David y que digamos, wow, David, sino que más bien podamos ver en David a Jesús, siendo compasivo hacia los débiles, hacia los necesitados. Si somos parte del pueblo de Dios es porque Cristo ha manifestado esa compasión hacia débiles y necesitados como lo somos nosotros. Entonces, ¿qué nos queda? Extender esa gracia, extender esa misericordia. Cristo se compadeció de nosotros, nosotros también debemos de compadecernos de otros. Y en este caso, obviamente, como aplicación directa, está hablando de necesidades materiales mayormente en el caso de los pobres. Pero sabemos que se puede extender ese principio hacia otras realidades. Antes de pasar al siguiente punto, ¿estás mostrando a tu Señor al vivir una vida de compasión activa hacia los necesitados? ¿Es algo que te caracteriza? ¿O estás viviendo al estilo de cómo vive generalmente
ciudadano promedio en la actualidad, individualmente para ti y para ti. Ahora, en esto de extender compasión, ¿estás pensando primero en ayudar en tu casa, a tu familia, a tu iglesia, a tu comunidad? Es interesante como en algunas agencias misioneras hay muchos postulantes que se van a las agencias misioneras y dicen, yo quiero hacer misiones transculturales, quiero irme a la ventana 1040, no quiero ir a compartir el evangelio, cuando en su propia cultura no han querido predicar el evangelio, a veces a su propia familia, o en su propia iglesia no han servido. Algo semejante puede pasar en las necesidades de otros. Podemos decir que queremos hacer obra social, que queremos hacer incluso otras obras grandes, tal vez incluso pensando ya no en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, pensando en otros lugares. Pero primero hemos pensado en los más cercanos. Hemos pensado en las necesidades de aquellos hermanos, tal vez que están pasando por situaciones de dificultad, o por qué no decirlo, de pobreza. ¿Has pensado, has extendido tu misericordia, has prestado atención, has tomado el cuidado? ¿O nos va a pasar como en el caso de esos postulantes a misioneros, a misiones transculturales? ¿Cómo puedes reflejar a Cristo en tus interacciones con los que sufren? Diciéndole, ¿cómo te vas a ahogar en un vaso de agua? ¿Cómo no puedes salir adelante? O extendiendo compasión, pensando. Eso es lo que en la actualidad dirían empatizando, poniéndote en los zapatos del otro. Siguiente punto. Pasamos a los siguientes versos, 4 al 9. Yo dije, oh Yahvé, ten piedad de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos hablan mal contra mí, diciendo, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y así alguno viene a verme, habla falsedad, de su corazón recoge iniquidad para sí. Cuando sale fuera lo publica. Todos los que me odian murmuran a una contra mí. Traman hacerme daño diciendo, una cosa del demonio ha sido derramada sobre él. Así que cuando se acueste no volverá a levantarse. Aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el de que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Y como mencionaba al principio, el cambio parece ser muy brusco porque de lo que está hablando, del beneficio, del pensar, del cuidar de los pobres, de repente está hablando ahora en primera persona. Y al estilo de David, quien generalmente hace eso, dice, contra ti he pecado. Yahvé, ten piedad de mí. Una de las razones por las que creo yo que a David se le llama un hombre conforme al corazón de Dios es precisamente por esta característica. Él no le da vueltas, aunque hay muchas explicaciones para lo que ha hecho, pero al final termina diciendo, contra ti he pecado. Charles Spurgeon dice, el pecado y el sufrimiento van inevitablemente juntos. Observa que David, el salmista, entendía que el pecado era principalmente un mal porque iba dirigido contra Dios. Esta es la esencia del verdadero arrepentimiento. Aplicando la petición a David y a otros creyentes pecadores, ¿qué evangélico resulta el argumento, sáname, no porque soy inocente, sino porque he pecado? ¿Qué contrario es esto a toda transacción de justicia propia? ¿Cómo concuerda con la gracia?
qué incomparable, qué incompatible con el mérito. La confesión de pecado es una característica de David. Y aquí quiero marcar una gran diferencia. No solo se trata de admitir el pecado, sino de confesarlo. Y hay una gran diferencia entre una y otra. Pensemos en Saúl, otra vez el rey que precedía a David. Primera de Samuel 15, versículo 24 y 25. Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado. En verdad he quebrantado el mandamiento de Yahvé y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore a Yahvé. Al verse descubierto, Saúl empieza admitiendo su pecado. Entonces ahí hay una coincidencia. Pero más termina siendo una justificación de los motivos que le han llevado a pecar. Y luego rápidamente disminuye las consecuencias de su propio pecado. ¿Eso es arrepentimiento? Otro ejemplo todavía tal vez mucho más claro, Judas Iscariote en Mateo 27, 3 y 4. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Otra vez, admitir el pecado no es sinónimo de confesión de pecado. En nuestra vida, en tu vida, si tuvieses que colocar tu vida, tu conducta en un paralelo, ¿a cuál se asemeja más? ¿A un Judas? Que creo que tal vez nadie quisiera. ¿A un Saúl? Que intenta justificar su pecado con su situación, su contexto. ¿O con un David? Que al final de cuentas, aunque hay otras explicaciones, aunque hay otras justificaciones, otros agravantes, otras personas obrando mal, porque aquí está mencionando, en el mismo pasaje en el Salmo 41, menciona que había personas que buscaban el mal de David. Pero eso no es justificación para que David no le diga: contra ti he pecado, Dios. Cuando la iglesia, estoy hablando en general, debería ser un lugar donde frecuentemente debería haber confesión de pecado, incluso en ocasiones en público, pero seguramente en ocasiones entre hermanos. Pero nosotros terminamos reduciéndolo, haciendo lo que hacía Saúl o incluso tal vez lo que hacía Judas. ¿Nos parecemos al maestro en eso? Me he sentido abandonado, lastimado, desanimado, y estando así, Señor, contra ti he pecado. ¿Qué diferencia con cómo me abandonaste, cómo me han lastimado, cómo me han desanimado? Pues entonces he pecado. No estamos hablando de lo mismo. ¿Cómo confesamos nuestros pecados? ¿Como un Judas? Como David. Ahora, un elemento común es que en ambos puntos, en los primeros 3 versículos y luego en los restantes 5, se menciona la bondad de Dios. El salmista está mencionando la bondad de Dios. David está afectado físicamente, está enfermo, pero no solamente está físicamente, sino también espiritualmente. Él lo dice. No sería descabellado pensar que David incluso está afectado emocionalmente. ¿Qué pasa cuando estás afectado físicamente y no hay cambios en tu salud?
Ahora, si ahí de paso le añadimos la variable de que tu alma está afectada, ¿eso no afecta en tus emociones? ¿Cómo se sentía David en ese momento? Versículo 5 leo del Salmo 41. Mis enemigos hablan mal contra mí diciendo, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si alguno viene a verme, habla falsedades. Su corazón recoge iniquidad para sí. Cuando sale fuera lo publica. Todos los que me odian murmuran a una contra mí, traman a hacerme daño diciendo, una cosa del demonio ha sido derramada sobre él. Así que cuando se acueste no volverá a levantarse. Según este pasaje, los enemigos de David le deseaban mal. Según este pasaje, los enemigos de David de paso eran hipócritas con él. Eso es lo que está mencionando. Según este pasaje, los enemigos de David incluso tramaban hacerle daño. ¿Seguimos creyendo que la Biblia idealiza todo? Que más bien nos refleja las verdades tal cual pasa. Ahora, ¿cómo tomaría esta situación, que le desean mal, que de paso son hipócritas con él, se le acercan, pero que en realidad le desean mal o incluso están tramando su mal? ¿Cómo lo tomarías? Si de paso estás enfermo física, espiritualmente y débil emocionalmente. Tal vez si estuviese sano lo podrías sobrellevar. Pero ese no era el caso de David. Y eso es duro, ¿verdad? Pero aún se pone más difícil, versículo 9. Aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía contra mí, ha levantado su calcañar. Eso en un lenguaje común se diría es el tiro de gracia, por así decirlo, ¿no? Decir, yo entiendo que mis enemigos me deseen mal, lo entiendo, porque no me quieren, ¿sí? Pero que aquellos que comen conmigo, aquellos que los considero mis íntimos, contra mí ha levantado su calcañar, ¿no? Su talón. Es recibir la traición de alguien que tú no esperarías. Y sabemos cómo duele eso. Algunos creen que la traición de este íntimo amigo a la que se refiere David en este versículo es la traición de Ahitofel, quien cuando era consejero de David, ¿sí? ¿Sí? Imaginen la corte de David, ¿sí? Y Ahitofel, consejero de David, pero termina apoyando a Absalón y participando de esa revuelta, ¿no? Donde buscaban derrocar al rey David. Algunos piensan que se refiere y que en esa circunstancia y que está hablando de él. Pero lo cierto es que no hay una evidencia contundente para decir está hablando de él, porque también podría referirse a Absalón mismo, era su hijo. Ambos, gente de su confianza, que comían su pan, que terminaban levantándose en su contra. Otra vez, imagínense la escena, la persona enferma físicamente, espiritualmente y además emocionalmente deprimida. Literalmente que alguien así, alguien de su círculo íntimo haga eso, sería como un tiro de gracia, ¿no? Es decir, para que ya no sufra de una vez, ya mátenlo. Sabemos lo difícil que es sobrellevar eso. Esa es una de las razones lógicas por las que hace, humanamente hablando, horizontalmente hablando, es tan difícil superar una infidelidad, por ejemplo, en el matrimonio. Porque se ve fragmentada, quebrantada, traicionada la confianza. ¿Alguna vez alguno se ha sentido así? Pasamos al Nuevo Testamento. Juan, capítulo 13, verso 1. El, el pasaje es bastante amplio, así que solamente voy a leer algunas partes. Antes de la fiesta de la Pascua,
sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara a Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido y a Dios volvía, y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y entonces procede con lavarles los pies a sus discípulos. Voy a pasar al verso 12. Juan 13, 12 en adelante. Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Versículo 18. Perdón, 17. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. 18. No hablo de todos vosotros. Yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura, el que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Jesús está citando precisamente este Salmo 41, el verso 9. Claramente apuntando a cuál de los apóstoles. Ahora Jesús ha dicho ya, a ustedes 11, a ustedes les lavo los pies, a ustedes no, porque luego me va a traicionar. Qué difícil. Qué difícil. Jesús ha vivido la traición no solamente de externos, ¿no? De una clase religiosa que quería su mal, que sentía envidia de él, sino aquel que era su discípulo, de quien aprendía, que era beneficiado de la sabiduría de Jesús, lo traicionaba. Spurgeon dice sobre esto, Judas era un apóstol admitido a la intimidad del gran maestro, al corriente de su pensamiento secreto, como si dijéramos, permitiéndosele leer el mismo corazón de Jesús. El beso del traidor hirió el corazón del Señor como el clavo hirió su mano. No tenemos la más mínima idea de lo difícil que ha sido para Jesús. Y eso tiene su repercusión en el Getsemaní, cuando Jesús está orando. Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le aparece un ángel del cielo, fortaleciéndole, porque era difícil. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor. Entonces, ¿cuál es el ánimo en este punto? En medio del sufrimiento e incluso la traición, David clama a Dios por sanidad y perdón y confía en que Dios iba a obrar con esa gracia. En medio del sufrimiento y la traición, pon tu nombre, clamas a Dios por sanidad y perdón, confías en la gracia del Señor, confías en la misericordia del Señor. ¿Cómo reaccionas ante el ataque de otros? Nuestra reacción natural va a ser contraatacar. Como me ha atacado, voy en revancha. Quienes estamos casados sabemos los estragos que eso puede causar. ¿Cómo reaccionas ante la traición? Pasamos a los siguientes versos, verso 10 en adelante. Pero tú, oh Yahvé, ten piedad de mí y levántame para que yo les pague como se merecen. Por esto sé que conmigo te complaces, porque mi enemigo no canta victoria sobre mí. En cuanto a mí, me mantienes en mi integridad y me afirmas en tu presencia
para siempre. La confianza de David estaba en la justicia de Dios. Ahora, una lectura rápida de esto, y creo que sesgada, sería creer que lo que David está esperando es vengarse. Pero tú, oh Yahvé, ten piedad de mí y levántame para que yo les pague como se merecen, ¿no? Y entonces alguien puede pensar, no, de aquí lo que David está pidiendo es venganza, venganza, venganza. Pero a la luz de todo lo que hemos visto, a la luz del ejemplo de Cristo, no podemos afirmar tal cosa. En medio de todo eso, David confía en la bondad de Dios. Por eso apela a decirle, ten piedad de mí, levántame. 2 veces en el Salmo está mencionando eso. Ten piedad de mí, levántame. Bien haríamos nosotros en decirle a Dios, ten piedad de mí, levántame y vindícame. Tal vez para ti está todavía la duda de por qué Dios, si es misericordioso, permite que la iglesia sea atribulada o sea molestada por sus enemigos. ¿Por qué permitía que David sufra? Voy a tomar las palabras de William Burton para explicar la razón. La razón es esta: porque por este medio su amor puede hacerse más manifiesto al salvarnos y librarnos. Porque así como un amigo seguro no es probado hasta el tiempo de la necesidad, del mismo modo la bondad y amor de Dios nunca serán tan bien percibidas como cuando nos ayuda en momentos en que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Esa es una de las razones, seguramente no es la única, pero es una de las principales. En momentos de sufrimiento, ¿confías en la soberanía de Dios? ¿O es que esa situación que estamos pasando, que estás pasando, se le ha escapado de sus manos? ¿O es que lo que estás confiando no es en su soberanía, sino, o en lo que estás desconfiando, no es en su soberanía, sino en su bondad? El salmista 2 veces le está diciendo, ten piedad de mí. Y si está diciendo eso es que porque cree en la posibilidad de recibir piedad. Si fuese un Dios indolente, no le pedirías piedad. Pero él cree que es posible. A pesar de las pruebas, David confía en la fidelidad de Dios, quien lo sostendrá y hará justicia en su tiempo, que generalmente difiere de lo que nosotros pensamos que debe ser en nuestro tiempo. El Salmo termina con el versículo 13. Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Esto es una oración, es un himno de alabanza a Dios. Es lo que es conocido como una doxología. El pueblo, sus súbditos, su creación, alabando al Creador. Bendito sea Yahvé, nuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad. El Salmo 106, versículo 48, va a mencionar algo demasiado semejante. Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo diga, amén, aleluya. Ahora, ¿cómo entendemos ese desde la eternidad hasta la eternidad? ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué nos está queriendo decir con eso? Claramente está apuntando a la naturaleza infinita de Dios. Y generalmente ahí nos vamos a quedar cortos, porque nosotros no somos Dios. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la creación y hablamos de en el principio ya estaba Dios. Y su reino no va a tener fin. Entonces a la criatura no le queda más que decir, bendito sea el Creador por siempre.
Aún en tiempos de dolor y traición debemos recordar que Dios es fiel y que va a sostener a sus hijos. Él va a obrar con justicia en su tiempo. Por nuestra parte debemos vivir confiando en Él, pero además, como decíamos en el primer punto, reflejando el carácter de Cristo. Y eso en muchas ocasiones se va a reflejar de manera horizontal para con otros. Bien haremos en recordar, Dios va a bendecir a quienes reflejan compasión para otros, a los que se preocupan, a los que piensan en otros. También debemos recordar que aún en el sufrimiento y la traición, nuestra respuesta debe ser misericordia de Dios, buscar su misericordia en oración. Y nuestra confianza debe estar en avanzar confiando en su justicia. Pero esto se puede hacer muy pesado si no descansamos en la obra redentora de Cristo. Y ese es el ejemplo que debemos de ver a lo largo de este salmo. Él ha sufrido ataque, él ha sufrido menosprecio, él ha sufrido planes que hacían en contra de él, él ha sufrido traición de sus cercanos, él ha sufrido la cruz para que nosotros podamos estar en una relación de paz con Dios. Y que además debamos esforzarnos para reflejar el carácter de Cristo, mostrando amor por Dios, devoción por Dios, pero también compasión hacia otros. Voy a leer la verdad principal para terminar. En medio del sufrimiento e incluso la traición de íntimos, David, como una imagen de Cristo, confiaba en la justicia y la fidelidad de Dios, sabiendo que el Señor lo sostendría y haría justicia en su tiempo. En situaciones semejantes debemos reflejar el carácter de Cristo y actuar con compasión hacia otros y confiar en Dios para que Él extienda su misericordia y haga justicia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que tengas piedad de nosotros, que nos ayudes, que en medio de las circunstancias que vivamos, aun sean pruebas, aun sean dificultades reales, enfermedad, salud, el ánimo, nuestra reacción pueda ser la de David, que es buscarte a ti en oración, no negando lo que estamos pasando, pero también confesarte incluso en medio de eso el pecado, Señor. Contra ti pecamos, porque desconfiamos, porque renegamos, porque luchamos en confiar en ti, Señor. Porque queremos que la justicia se haga bajo nuestros términos, no bajo los tuyos. O porque muchas veces nosotros queremos hacer justicia. Tuya es la justicia, Señor. Rogamos porque estés obrando en nuestros corazones. Rogamos para que nos ayudes a estar atento a las necesidades de otros, que nos hagas salir de nosotros mismos, que sigamos el ejemplo de Cristo, que sigamos el ejemplo de David en eso también, Señor. También rogamos que sea una característica nuestra la confesión de pecado, Señor. Pero una confesión que no se ampara en lo que otros nos hacen, sino una confesión que reconoce que al final contra ti solamente hemos pecado, Señor. Padre, gracias por ser grande misericordia en perdón. Te agradecemos. Bendecimos tu nombre desde la eternidad y hasta la eternidad. En nombre de Jesús. Amén.